Polar Comunicaciones presenta Análisis Regional, un programa de conversación y debate sobre temas regionales. Destacados protagonistas de la política regional analizan y desarrollan temas de interés local. Participan el exalcalde y parlamentario Juan Morano Cornejo y los exintendentes Ricardo Salles González, Arturo Storaker Molina y Jorge Flies Añón. Conduce el periodista Mauricio Vidal Guerra. Análisis Regional. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por habernos estado esperando toda la semana también. Pues tengo muchos comentarios, quiero agradecerlos de verdad, sinceramente, porque la gente confirmando los horarios, algunos nos ven los viernes, otros los sábados, y si no en la repetición del domingo a eso de las 20 horas, así que muchas gracias. Ya estamos transmitiendo para toda la Patagonia, Chile y el mundo a través de radiopolar.com, de nuestro Facebook Live, por ciento, en Polar Comunicaciones o en Radio Polar en Facebook y también en todas nuestras plataformas comunicacionales y nuestras emisoras. Están nuestros panelistas ya sentados, se reintegra además en el día de hoy don Ricardo Salles, exintendente, y lo vamos a saludar inmediatamente. Jorge Flies, Arturo Storaker, Juan Morano. Ricardo Salles, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Feliz de estar de vuelta en mi región, honestamente, y este programa, que justamente comentamos antes de que parece que está siendo muy escuchado, así que felicitaciones por el trabajo hecho. Muchas gracias, Ricardo, y felicitaciones a toda la mesa. Vamos a partir rápidamente con Oveja Blanca, ¿le parece? Partamos con el reintegrado Ricardo Salles, pues su Oveja Blanca para esta semana. Me ha costado mucho poder encontrar la Oveja Blanca porque vengo llegando recién, pero quiero hacer una Oveja Blanca al Club Andino. Y no por esta competencia que se va a hacer entre el 16 y 17 de agosto, que va a abarcar creo que 5 o 6 federaciones desde Santiago, Temuco, el Intersur, que es un histórico, sí, que se va a hacer acá, porque si bien es cierto, esto es importante y tiene que ver con nuestra juventud, porque llega hasta los 17 años de ahí para abajo. En los últimos años ha ido integrando un deporte que era muy elítico en los tiempos nuestros. No sé si te acuerdas, Juan. No, yo no podía ir. No, tampoco. Bueno, primero... ¿Esquivaban? No, porque no habían esquiva nosotros. No, pero además era un deporte bastante elítico. Hoy día, a través de estas nuevas administraciones, han ido incorporando a sectores más populares. Partimos el año 2004 llevando estudiantes municipales. Por eso exactamente. Entonces esto tiene que ver una gestión importante para ir recibiendo en función de entender que esto no puede ser una cosa tan... ¿La Oveja Blanca es a la nieve? No, a la organización de esto y el hecho que durante estos últimos 10-15 años se haya ido incorporando a esta actividad a gente que nunca tuvo la alternativa y la disposición de poder hacer un deporte tan hermoso como este. Así que yo quiero destacar esto como algo bastante positivo. Perfecto, Oveja Blanca de Ricardo Salles para el Club Andino. Arturo Storaker, Oveja Blanca. Mira, yo se lo voy a dar algo a una zona lejana acá de Punta Arenas, Puerto William, por su gran partido que hubieron allá de hockey en patines, sí, sobre hielo. Y te voy a decir por qué, me trajo muchos recuerdos de mi niñez. Cuando viví en Puerto William, era un poblado muy chico, estoy hablando de la década del 62 más o menos. Y se jugaba en las lagunas, lo que llamábamos chuecas. Y con un palito ahí corría, ahí aprendí a patinar. Después ya nunca más patiné. Fue la... En ese tiempo era base naval. Era casi base naval. Había muy poco civil y se jugaba en el equipo radio versus lo demás y se andaba ahí. Y ahora se toma ya algo mucho más profesional y se nota el crecimiento que está teniendo William. Y obviamente el esfuerzo del alcalde y del gobernador a hacer esto con gente que vino desde otras partes, incluso de Argentina, denota que hay un cambio fuerte y yo creo que ha sido gran parte por todo este esfuerzo que han hecho los distintos intendentes para que hayan recursos a Puerto William y se traduzcan realmente en que se va colocando en el mapa definitivamente. Oveja Blanca de Juan Morano. Sí, yo se lo voy a dar a raíz de la broma que hacía con Ricardo de nieve al padre de Blasmino Sánchez. No sé si se acuerda, Ricardo. Sí, claro, no me voy a acordar. Pero un sacerdote que estuvo aquí en la década del 60 en el Liceo San José
y que generó todo un movimiento artístico-cultural. Sí, autor de la canción Nieve y tantas otras de Patagonia 4. Los casos cuando estaba en el También, colegio de ahí, previo a Patagonia 4, alturas, para qué hablar. Y que nos ha dejado unas canciones tan hermosas que hablan de la Patagonia. Entonces, A Nieve, que es la canción emblema en este caso, la Reja Blanca. Perdón, de Punta Arenas, adiós. Punta Arenas, adiós. Para el regreso. Por alguna. ¿Y eso por qué, Juan? Porque tú hablaste de la nieve. Me ¿ves? acordé de la canción y a mí nieve me encanta. Yo de verdad soy de los que veo nevar qué y bonito, canto. qué bonito. Qué bueno. Jorge Flies. Qué bonito. Bueno, mi oveja blanca para la semana tiene que ver con un hecho contingente y un concepto. La hora de Magallanes. Este fin de semana Chile cambia su hora y nos alcanza a Magallanes. Yo creo que si bien ahí hubo un esfuerzo de mucha gente, yo creo que el concepto de unidad, de cómo se presentó Magallanes ante una petición que era a todas vistas, por fin teníamos luz en la tarde. Sí, pues. No, antiguamente, como sabe muy bien, todos los que vivimos en esta tierra, se llegaba de noche y se iba de noche de los lugares del trabajo, y con un horario de verano permanente logramos la primera vez que en Chile continental teníamos 2 usos horarios, y yo creo que es un triunfo de todos los magallánicos, y yo eso lo quiero destacar. Cuando hoy día escucho las noticias, recuerden el sábado cambiar la hora, excepto Magallanes y Antártica Chilena. Yo Hay creo que decirle eso a Lana. La hora patagónica. ¿Por qué? No le ha llegado sus correos. Usted no tiene reserva de vuelos. ¿No? ¿No por? A todos los que tienen reserva de vuelo, que van desde el todo en adelante, le está llegando un aviso, le cambiamos la hora del vuelo. Y es por el cambio de hora. Exactamente. Sí, pues, pero el cambio de Santiago. Sí, pero, la hora patagónica. Yo quiero. Aysén se quiere. Y Aysén que no presentó una voz unitaria en el mismo momento, finalmente no se acopló la hora de Magallanes, y hoy día hay un movimiento muy importante en Aysén de acoplarse a no cambiar la hora de verano. Fue un error importante, yo creo, en su momento Aysén. Y yo creo que es un triunfo de los pasos que hay que dar en descentralización. Así que mi oveja blanca. Y quiero aprovechar. Sí. Hoy día. Ese es el libro que vamos a regalar hoy día. Este es el libro que probablemente hace que Baradit sea conocido. La semana pasada trajimos un libro más contundente desde el punto de vista del contenido. Este es un libro entretenido para introducirse en la historia. La historia secreta de Chile. Así que lo hacemos igual que la vez pasada, un sorteo. A final del programa lo entregamos. Ese es un sorteo entre nosotros, ¿no? Se ve delgado el libro, no hay muchos secretos. Está acá. Es un muy buen libro, es un entretenido libro. Es un entretenido libro. Así que a través del WhatsApp o de nuestra plataforma, a través del Facebook Live, en la plataforma de Radio Polar de Facebook, en sus mensajes, tal cual como lo regalamos y lo sorteamos la semana pasada, lo vamos a hacer esta semana. Ahora sí se va a llamar Hora Patagónica si se integra Aysén. Claramente. Pongo en la mesa el primer tema, que es la noticia de las últimas horas: cambio de gabinete, esperable, no esperable. ¿Es un tema comunicacional el que baja finalmente al ministro de Educación? ¿Es por sus dichos? ¿Es el fondo, o el fondo es el que piensa el gobierno de Piñera, Arturo Storaker? Partamos con usted. Mira, yo creo que ya el ministro de Educación ya se había jugado bastante la tarjeta de crédito. Era ya esperable que en el primer cambio no iba a seguir. ¿Y por qué? No basta hoy día tener un buen expertise profesional o ser un gran conocedor, también tienes que ser un gran comunicador. Y la verdad que tú analizas los desaciertos que han habido en el tiempo, cómo marcan los gobiernos. Que un ministro hable de alguna manera equivocada, marca al gobierno. Fíjate en los patines, ¿te acuerdas tú? Sí. El tema acá, en la inversión extranjera, etcétera. Y eso tú tienes que zafarte rápido. Como gobierno no puedes seguir con esa imagen, es una imagen negativa. Yo creo que Sebastián Piñera aprovechó que en este momento no había grandes convulsiones, aprovechó hacer un cambio de gabinete rápido, darle un cambio de giro, de tal manera de retomar la agenda que a él le interesa. O sea, nuestro gobierno, yo diría que los primeros meses ha estado complicado. Y bueno, no voy a alargarlo porque me preguntaste otra cosa. Pero creo que este cambio de poner gente que va a tener una mucha mejor gestión política, porque aquí tú requieres grandes negociaciones. Tú como minoría en el Parlamento no tienes que estar tan preocupado con mucho de lo que dice o no dice la expresidenta Bachelet. Tú tienes que estar preocupado de llegar a buenos acuerdos con el Congreso. Y para eso, más que el expertise profesional, tu conocimiento, es tu capacidad política de muñeca negociadora. Y yo creo que en eso el cambio es clarísimo.
clarísimo, la que se nombró, ex militante UDI por lo demás. Marcela Cubillo. Tiene una trayectoria, ya ha estado en comisiones, fue una de las que interpeló una vez un ministro de Educación justamente. Entonces, creo que es un cambio que muchos van a esperar el resultado, porque las negociaciones no se miden el día 1. Pero creo que va a haber un cambio de actitud y yo creo que van a ir implementándose positivamente las reformas que más necesita Chile en materia educacional. Ricardo. Estoy casi en total acuerdo contigo, pero yo creo que aquí hay un trasfondo mucho mayor que ese. O sea, yo creo que el ministro nunca se creyó el cuento. No, olvidemos de su trayectoria anterior a su nominación. ¿Como columnista, dice usted? Y no solamente como columnista, sino además por su constante oposición a la reforma. Así es. Y por lo tanto, al margen, yo creo que fue un buen comunicador, fíjate, porque dijo realmente lo que pensaba. O sea, lo que pasa es que yo creo que él fue consecuente un poco con su discurso. Yo creo que aquí la equivocación política fue, bajo mi punto de vista, haberlo nombrado como ministro de Educación. O sea, una persona que no cree en el cuento, que constantemente se opuso a todo tipo de reforma, buena o mala. Cuando lo nombras ministro no puedes pedirle que cambie actitud, salvo que el grado de cinismo sea pero terrible. Exacto. Y él comunicó lo que él pensaba, evidentemente exagerando la nota con respecto al tema que decía Juan hace un rato que estaba pasado, el tema de los bingos, o arréglense como puedan, todo lo más. Okay, los hijos eran unos campeones. Eran unos campeones para cierto tipo. Yo no encuentro eso un desatino, pero tremendo. Entonces yo creo que el tipo fue un comunicador eficiente en función de lo que él pensaba, y eso lo llevó a obtener las consecuencias que hoy día estamos viviendo. Yo creo que el presidente no tenía otra opción tampoco, porque fue reiterativo. Yo me acuerdo ayer o anteayer en la mañana escuchando, volvió con la cuestión del bingo. Entonces yo creo que esto fue repetitivo. Yo creo que él fue consecuente en lo que él pensaba, y yo no creo, honestamente, que la nueva ministra vaya a cambiar mucho su forma de ser, porque aquí hay una concepción y una visión del tema de educación distinta a lo que se planteó el gobierno anterior. Entonces mi impresión es que ella puede ser a lo mejor mucho más conciliadora, mucho más, veremos qué es lo que pasa durante el transcurso del tiempo, pero no, yo me imagino que no va a variar mucho más el discurso. O sea, un cambio de forma, no de fondo, Jorge. Mira, yo quiero partir, me llamó la atención que del punto de vista periodístico no se tomara el discurso del presidente del cambio de gabinete. Me llamó mucho la atención y quiero mencionarlo desde el punto de vista del fondo. Se cambió el ministro de Educación, nueva ministra. Se cambió y se hizo un enroque en medio ambiente. Sí. Y cultura. Tres áreas sectoriales que no tienen mucho que ver indirectamente con economía. Y el discurso del presidente, si ustedes recuerdan, no habló ni de cultura, no habló ni de medio ambiente, ni habló de educación. Exclusivamente habló del crecimiento y de los índices económicos del país. Y eso yo creo que se transmite permanentemente tanto en el primer gobierno como en el segundo gobierno. Mi preocupación es que con un gobierno, con un Congreso que no tiene referencia en mayoría con el gobierno, el primer gobierno de Piñera fue bastante, un gobierno de administración. Y uno lo que ve acá, sobre todo a 6 meses, a un poco más de 5 meses de ser gobierno, uno lo que ve acá, nuevamente, desde el punto de vista de propuesta, es administrar el Estado. Y esa administración del Estado con foco en solamente crecimiento, un crecimiento que, por ejemplo, a la gran mayoría de los chilenos no les ha llegado. Un crecimiento del país viene mucho tiempo, que dicen los tigres, los leones, los jaguares, después nos quedamos en gatitos, y ese crecimiento, finalmente, desde el punto de vista distributivo, no ha llegado a la China. Bueno, mira, yo creo que los cambios tienen dos aristas para analizar. Primero, si son los que había que hacer, y si con el cambio va a provocar algo distinto. ¿Faltaron cambios, crees tú? O sea, a ver, yo no he visto ninguna parte que no me diga que aquí falta salud y aquí falta economía. Al menos esos dos. Lo escucho permanentemente. O sea, Valente y Santa Luis. Revisa las redes sociales, está por todos lados. ¿Y esto es cuándo? Yo entiendo que Valente no se va a ir porque es el asesor financiero personal del presidente, ¿cierto? Él, en el anterior fideicomiso ciego, fue el encargado de administrar los fondos del presidente en el sector privado. Así que yo creo que es un hombre de su toda confianza.
En cuanto a eso, digo yo, ¿qué es un maquillaje? Es como te maquilláis la mitad de la cara. Y por lo tanto, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, la otra mitad. Fíjate que los titulares de los medios cercanos al gobierno dicen primer cambio. No dicen el cambio. Por lo tanto, están diciendo que viene el otro. Yo así lo leo, así lo interpreto. Y lo segundo es que, sumándome a lo que dice Ricardo, lo que dice Jorge, lo que de alguna manera también dice Arturo, este cambio es para más de lo mismo. El ministro de Educación no se va porque lo hizo bien o mal, se va porque dijo lo que estaba haciendo. Y no tenía que decirlo porque escucharlo era contrario al marcaje en la encuesta del presidente. Si esa es la realidad, pues. Nadie se dice que el ministro se va porque lo hizo mal. Todo el mundo hemos dicho que se va por lo que dijo, no por lo que hizo. O sea, la pregunta partía así al principio, en rigor, ¿lo que dijo es lo que piensa el gobierno? Mira, y además es la concepción del gobierno. Es evidente, sí, a ver, es evidente. Es evidente si aquí lo que dice, ¿sabe qué más? Reemplazamos un crédito fiscal por otro. Ayer salió publicado el estudio que demuestra que los estudiantes más pobres, con el nuevo sistema propuesto, quedan más endeudados que antes. Entonces, Arturo, después Ricardo, por favor. No, mira, yo veo que la agenda en materia educacional, voy a tocarla muy breve, pero lo más importante ya se ha dicho en los últimos días, donde está la prioridad del gobierno dentro de su programa. En los niños en general, todo lo que es las salas cunas, lo que decía Evópolis en su momento, que era la parte que había que concentrar mayoritariamente desde pequeño en materia educacional y no perdernos demasiado en la discusión de los universitarios y lo demás, sino que se había dejado un gran núcleo que había que tomarlo también el toro por la asta. Y así se está haciendo. Ahora algunos estarán de acuerdo, otros no. Ahora, en materia económica, cuando pone la presidenta Bachelet el tema, muchos agarran papas, ¿no es cierto? Oye, no, pucha, si lo hizo pésimo. Yo no me pierdo mucho en eso, porque yo creo que por algo perdió. ¿Ah? Y tú perderte en el perdedor y seguir el juego del perdedor no es tu gran problema. Tu problema es llegar a grandes acuerdos y poner de alguna manera dónde están los énfasis de tu gobierno. O el crecimiento es importante. Sin crecimiento, mucho de lo que queremos financiar, mucho de lo que queremos hacer, no va a resultar. No es la única variable, porque el crecimiento también lleva a política distributiva, que a algunos no les gusta. El tema de los empresarios también quedó afuera. En materia, muchas críticas tenían de la SOFOFA y de otros organismos empresariales porque no se había considerado lo que decía el programa, rebaja de impuestos, mejora la parte tributaria, pero la verdad es que los esfuerzos, donde inicialmente han estado centrados, no ha sido precisamente en el área económica, que fue la gran crítica que acá lo han ratificado en el antiguo gobierno de Piñera. Que ahí era todos los días casi un anuncio como de supermercado. Vamos a cambiar esto, la variable acá. Hoy día hay conciencia que influye en lo que pasa con los commodities. Y que es lo que los ciclos económicos no son tan rápidos. Y por lo tanto, si tú hiciste muchas promesas de cambio y te estás topando con ciclos que no van a la velocidad que tú quieres, tienes que buscar herramientas que aceleren la mejoría. Estás obligado de alguna manera a entrar, aunque a muchos no les gusta, en conversaciones con el sector productivo. Tú mira lo que sale en los diarios. Se ha cerrado esta empresa, se ha cerrado esta otra, empieza a ver la psicosis de los cierres, que no tiene la culpa en 3 meses. Ninguna empresa se cierra en 3 meses, muy raro. Son procesos que vienen. Entonces, la recuperación es importante, pero tienen que haber acuerdos. ¿Para dónde caminamos? Y eso requiere consenso, no solo con el sector empresarial, sino político. Hay que sentarse con la oposición, con los más cuerdos, diría yo, y que determinar, oye, ¿el crecimiento es importante? Sí. La distribución o la redistribución de los ingresos también. Empieza la discusión del salario mínimo, empieza cómo queremos ver este desarrollo en Chile, que es una gran discusión. Algunos lo llevan al índice de Gini, que ha mejorado efectivamente, pero es insuficiente, sí. Porque comparamos los PIB chilenos con lo que pasa en muchas realidades económicas, obviamente está mal debe. Pero eso hay que hacerlo en consenso, no es que el gobierno tiene la idea y ya está, porque te la ponen en el Congreso. Tú tienes que llegar, no a la cocinería, sino que tienes que llegar a comisiones, a evaluaciones. Está todo el tema de la AFP, que es uno de los temas importantes del gobierno. Entonces, no pensemos que en un par de meses somos la gallina perfecta, aquí hay que irse con cuidado. Y irse, más que con cuidado, yo te diría avanzando en seguridad, que va a haber consenso en los temas, si no vamos a tener puras peleas todo el gobierno. Ricardo y luego Jorge, por favor. No, mira, yo brevemente quería decir aquí es el tema de los énfasis. Se supone que cualquiera que sea presidente de la República, dentro de los lineamientos básicos de su programa, va a privilegiar algún sector sobre otro. Y yo quiero insistir en algo que se dijo aquí. No estaba todas las fichas puestas en educación.
porque si no, no hubieran elegido al ministro que eligieron. Si yo el día de mañana quiero resaltar, ¿no es cierto?, que mi programa va a hacer énfasis el tema de la educación, de la equidad, bueno, todo lo que quiera, yo coloco un tipo que sepa, que tenga inteligencia emocional, que se sepa comunicar bien, ya, etcétera. No coloco cualquier persona que pueda haber sido, no sé, dentro del balanceo ya de las cuotas de que cada partido tiene que tener, pero aquí claramente eso no fue el énfasis. Por lo tanto, este enroque que se hace, vuelvo a reiterar, para mi gusto es simplemente acallar y decirle, señora ministra, no hable tantas estupideces, por favor, sigamos nuestro curso, esto no va a estar dentro de las prioridades, primero. Segundo, se vuelve a reaccionar ante las encuestas, que es la misma crítica que se le hizo a la presidenta Bachelet, ¿ya? Esto se demoró bastante más rápido que con la presidenta, ¿no? Sí. O sea, aquí vimos que hubo una caída, pero impresionante. De una semana a la otra la cambiaron. Y bueno, ya dijo, bueno, ¿sabéis qué más? Reaccionemos porque quiere decir que las encuestas todavía tienen credibilidad. O le creemos a las encuestas, ¿ya? Cosa que de repente puede ser cuestionada o no. Es que hay unas que son públicas y otras que son privadas. Bueno. Ya, y en tercer lugar... A las privadas se les cree, pero no tanto a las públicas. Claro, sí, claro. Entonces, y en vamos a conocer cuando termine el sí. Por ahí va la cosa. Sí, sí. Ya. Y en tercer lugar, yo creo, honestamente, de que aquí, además, hay y lo que le pasó a la nueva mayoría también, que no es ninguna diferencia, hay una discusión filosófica de fondo dentro de la misma coalición de gobierno respecto a este tema, que no está claro. ¿Ya? Y esto no es una percepción mía, es lo que lo vemos en la discusión de senadores de la UDI, de gente de Evópolis, de Renovación Nacional, que no tienen muy claro o ni siquiera están de acuerdo, ¿no es cierto?, con esta apuesta que se está haciendo con el sector. Antes era bastante fácil analizar el gobierno de día, la oposición de ayer. Tú decías, mira, hay dos frentes, la UDI, RN y la UDI, y no hay más. Hoy día no. Tú dices, tienes ultraconservadores en la UDI y en RN, sí, y también por fuera, y tienes conservadores, liberales y tienes neoliberales, y hay una mezcla que... Entonces, es lo que dice Ricardo, la tensión interna es tan alta que genera estos escapes. Es como el volcán que está tirando fumarola. De repente va a hacer erupción, la erupción no ha sido. Jorge. Bueno, yo quiero hacer el énfasis. El gobierno tiene puesto su ficha en el crecimiento, nuevamente, en la economía. La economía sin derecho, sin política, sin ética, sin el contexto para usar el medio que es la economía, se vuelve un poco brutal. Y yo quiero mencionar, llevamos muchos años en este país, cuando escuchamos que, y sabemos que la comunidad está indignada porque hay... impunidad ante los precios de los medicamentos, impunidad ante los resultados de salud, impunidad con los derechos humanos, impunidad con colusiones, por decir algunas cosas, cuando tenemos acumulado un modelo que no ha dado resultados por la sola economía, por el chorreo, y seguimos enfatizando en el modelo. Yo creo que hay que poner ojo. Ahí ha marcado la voz de alerta dentro del actual conglomerado Evópolis. Yo creo que ha marcado una voz más liberal. La derecha se tiene que dar cuenta que no es solo crecimiento. Y yo vuelvo a insistir, el discurso separa al presidente. Me llama la atención la obsesión que tiene con la expresidenta. Yo creo que... le respondió porque dijo que la economía era media debilucha. Entonces, y hay una obsesión con alguien que me gustaría, de hecho no lo puse en el tema de la oveja blanca, porque yo creo que para el país el tener hoy día una alta comisionada en derechos humanos en las Naciones Unidas, yo creo que realmente uno... cuesta ver cómo nos miran de afuera, y eso es impresionante. Nos quedó en el tintero la oveja negra, que la vamos a la oveja negra cuando cerremos el primer bloque. Es que mira, para terminar, el tema, cuando uno plantea la parte económica como un centro, es un centro. La cara de la pobreza en Chile ha cambiado gracias al crecimiento. Ahora, lo que tú puedes discutir son las políticas distributivas, pero no decir el crecimiento es tu gran énfasis, tiene que ser lo de todos los gobiernos, no es la única cosa, porque si tú no creces o tienes tasa de crecimiento paupérrima, todo lo que prometas es a muy largo plazo. Vamos a hacer educación gratis, sí, en el año 2050. Sin crecimiento no te camina. Entonces tú lo pones cuando ves que tú estás prometiendo cosas y te está fallando el crecimiento, sabes que vas a tener una prórroga mucho más. Ahora, el crecimiento es cosa de mirar. La pobreza que había en los años 70, la pobreza que hay ahora es una pobreza distinta.
no quiere decir que hemos ganado la batalla. Vamos mejorando y hay que acelerarla. ¿Por qué? Porque hoy día lo que señalaban acá, hay menos paciencia. Los temas que a veces nosotros mismos discutimos no son los problemas de la mayoría. Cuando empezamos a discutir el tema del aborto, el tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas, que son temas importantes en general, pero la persona que está pensando en que tiene que pagar la cuota, en que tiene que ver qué tipo de futuro tiene dentro de lo que es esta economía, cómo él realmente tiene mayores beneficios, que parte son del Estado, por supuesto, y parte que son del crecimiento natural de las empresas. Si eso no ocurre, todo lo otro pareciera un bagaje, no es lo más importante. Vamos a partir el segundo bloque con la oveja negra. Quiero dejar un minuto, tenemos que ir a corte, por favor. Dale, uno no puede dejar esta baza metida, yo por lo menos no puedo. El crecimiento no basta. Y es inútil el crecimiento. Si la teoría del chorreo terminó hace muchos años. Sin redistribución no hay ninguna posibilidad que este país sea mejor, que sea más justo. El señor que nos está escuchando en la casa, la abuela que está en la casa, que te cobra las 170 lucas de pensión y las 120 lucas de pensión, no están esperando crecer. Están esperando redistribución. Y esa redistribución hay que hacerla ahora. La propuesta que se iba a entregar, todavía no se entrega, para reformar el sistema tributario de pensiones. Y era política del gobierno. Entonces, por favor, yo digo que aquí seamos serios. Que hay que crecer, hay que crecer. ¿Qué es primero? Yo creo que primero hay que redistribuir ese crecimiento. ¿Qué le parece? Voy a Cultura, nos queda un minuto, pero ¿alguien tiene una opinión respecto de Mauricio Rojas, que fue designado como ministro de Cultura, que era una especie de speechman, el que le hacía los discursos al presidente Piñera, y que tiene su origen en el MIR? Exactamente, en su juventud fue militante del MIR en la década de 70 y fue electo diputado desde el 2002 al 2008 en Suecia. Yo creo que es una persona que tiene todos los méritos para estar donde está. Si hay algo que Piñera hace bien son los discursos. Comunica muy bien. Sí, mi crítica al gobierno es que solo tiene eslogan y no tiene contenidos de verdad. No hay programa. Lo pueden leer el domingo en la columna de opinión, pero está dicho así. Pero el problema de fondo. Ahora yo creo que tiene los un buen marketing. Pero decir, ¿sabe qué más lo vamos a nombrar? Yo no. ¿Por qué sacarnos a la ministra de Cultura? Porque ella no invitó a ningún bingo. Solo hizo sacar el homenaje a Pinochet del museo. Sí. ¿Ya? ¿Por eso lo sacan? ¿Por eso? Hay un tema político. O sea, muchos conservadores se impusieron y hicieron salir a la ministra. Es muy probable. Un senador por ahí que dijo que había que sacar la patada. Sí, no, ese fue Chaguán, ahí en Sauruco. Otro problema comunicacional. Nosotros estamos obligados a decir lo que sabemos. Estamos obligados a decir lo que sabemos. Entonces, no nos hagámoslo. Mira, yo... 20 segundos. Sí, yo estuve en varias conferencias que él dio. Escribió un libro junto al ministro de Relaciones Exteriores, daban conferencias juntos, del actual. Ah, correcto. Ampuero. Sí, y yo te diría que en el fondo es una esperanza dentro de lo que puede ser este movimiento cada vez más liberal que va teniendo la derecha. Todos estamos acostumbrados a esa derecha muy cerrada, pero los tiempos cambian. O sea, que haya gente que se considera que toda ultranza, que no son liberales o que no tienen ninguna representación, van perdiendo. Y creo que cada vez se impone un pensamiento más amplio, porque es necesario para el movimiento de la derecha. La derecha no puede ser muy encasillada. Yo lo que quiero decir es que ha evolucionado con el programa. Todos podemos dar fe. Nos tenemos que ir a la pausa. Estamos sorteando, vamos a regalar al final del programa el libro de Jorge Baradit, Historia Secreta de Chile, el volumen 1, porque hay un volumen 2, Historia Secreta 2. Pero ese es de Jorge Flies. Lo trae Jorge Flies, pero lo escribe Jorge Baradit. Cristóbal Cárdenas Galli, que ganó el libro la semana pasada, dice: el presente mes se cumplen 23 años del terremoto blanco que azotó Magallanes. Recomiendo un libro también, que muchas gracias que nos recomienda el libro. El libro Terremoto Blanco, de Javier Solís Uribe, destacado magallánico, abogado, fue seremi de justicia y miembro activo de la Hermandad de la Costa, además de una excelente persona. La obra relata el impacto social que tuvo el evento climatológico a través de distintos personajes afectados en varias comunas que constituyen la región. Saludos, excelente programa, le mando saludos a todos ustedes. Mis cariños. Pausa y partimos con la oveja negra, el segundo bloque, don Jorge Fríes. Lo único es que estuvo blanco, el negro Salles fue por todo.